Martín Endere, para los que no te conocen, que bueno, puede llegar a haber alguno que no te conozca, ¿cómo te definís, cómo definirías en pocos segundos, en 30 segundos, un minuto, tu trayectoria política? Mi trayectoria política, bueno, inicia en mi juventud, tuve un paso por la Juventud Radical, eso también se reflejó en Franja Morada de la Facultad de Derecho, y luego, bueno, por cuestiones laborales, por distintas cuestiones, me fui alejando de la actividad política, me concentré más en mi actividad laboral, y hacia el año 2017 vuelvo a mi ciudad natal, que es Olavarría, y me incorporo. ¿Y vos trabajaste como abogado? ¿A qué te dedicabas? Yo en realidad trabajé siempre como abogado independiente y muchos años trabajé como funcionario en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Es un organismo que controla el mercado asegurador. Y adicionalmente trabajé como consultor del Banco Mundial en temas de hábitat y vivienda. Y de alguna manera quizás eso fue lo que me termina llevando a ocupar el lugar de director de Casa de Tierras y Regularización Dominial en Olavarría por invitación y por convocatoria de Ezequiel Gali, intendente en ese momento de la ciudad. Y me incorporo a finales del 2017 como director, y en las elecciones del 2019 fui como candidato a concejal, asumí como concejal, y desde el 19 al 23 me tocó presidir el bloque de Juntos y desde hace poquito en la legislatura bonaerense. Una transición, digamos, de un radicalismo casi puro con Franja Morada, digamos, con todo, a estar firmemente ligado al PRO a partir de la gestión de Gali, digamos. ¿Cómo fue esa transición y cómo definís vos qué fue lo que fue pasando para dejar la tradición del radicalismo para meterte en un partido nuevo que después terminaron juntos, pero bueno? En realidad yo creo que también el PRO viene a incorporar un modelo de gestión que se ve plasmado en distintas ciudades, no solo en cuanto a valores y respeto a la institucionalidad, sino también a un modelo de gestión eficiente, a un modelo de gestión de cercanía de la gente y se ha visto, cuyo inicio fue en la ciudad de Buenos Aires y hoy gobierna, y las transformaciones en la ciudad de Buenos Aires son notorias, y como ha sucedido en un montón de ciudades del interior. En ese trayecto uno también va conociendo un montón de dirigentes, de amigos, y eso fue un poco lo que también nos hace trabajar y mantenernos en el espacio. A un espacio, el PRO, que por estas horas está un poco turbulento. De hecho, ahora en estas últimas horas hay una reunión importante que convoca Mauricio Macri. ¿Va a quedar absorbido por la Libertad Avanza? ¿Vos cómo ves el futuro del PRO? ¿Absorbido por la Libertad Avanza? ¿Distanciado de la Libertad Avanza? ¿Tratando de tener una propia identidad? ¿Cuál es el camino que vos percibís o que vos desearías en todo caso para el partido en el que trabajás? Yo creo que la identidad la tiene. Me parece que el PRO no hay que perder de vista que es un partido de los más nuevos en la política argentina, pero con una experiencia de gestión notable. Ha iniciado su experiencia en la ciudad de Buenos Aires, pero le tocó gobernar la nación, la provincia de Buenos Aires. Hoy tiene gobernadores de gravitantes importantes, intendentes, legisladores, concejales. Eso hace que esté vertebrada una idea de gobierno y un modelo de gobierno. Entonces, la identidad del PRO existe. Yo no creo que deba ser subsumido o incorporado, si se quiere, a la Libertad Avanza. Sí creo que hay un diálogo constante, y es notorio el apoyo que el PRO le da para llevar adelante un montón de cuestiones de gobierno, particularmente en el ámbito legislativo nacional. Bueno, pero por eso se percibe desde la opinión pública, el electorado, el ciudadano, como quieras, como que son casi lo mismo. Para eso me quedo con el que tiene, el que está ahora de moda, ponele, para decirlo así, y entonces fue lo que ocurrió, que terminó perdiendo, digamos, quedando tercero en las elecciones, ¿o no?
Mirá, particularmente de las elecciones, esto es una mirada personal, yo creo que los errores fueron respecto de, si se quiere, de disputas internas que no lograron consolidar un candidato y llegar con una oferta electoral mucho más ordenada para el electorado, porque cuando uno se da vuelta y habla con el electorado, también te dice, pero si son lo mismo, si se pelean. Entonces yo creo que lo que se debe aprender de lo que fue el 23 es que no se llegó con una oferta electoral ordenada, tanto en la provincia como en la nación, y eso generó que haya una pérdida de votos. Sumado a una crisis de representación, que esto no es propia del PRO, sino que me parece que trasciende a todos los partidos políticos, incluso a la región, y esto hace que, primero no creo que sean lo mismo, y creo que sí pueden confluir en una misma oferta electoral, que son dos cosas distintas. O sea, vos vislumbrás, por ejemplo, algún acuerdo electoral, ponerle en capital o en provincia, las dos jurisdicciones más importantes, alguna fórmula o algún formato de formulación política que incorpore a dirigentes de los dos? Podría darse tranquilamente, si uno incluso lee la política argentina en el último tiempo, las coaliciones de gobierno se vienen dando de manera casi natural. Lo mismo sucede con Unión por la Patria, que nuclea un montón de expresiones políticas. La expresión de Juntos logró confluir un montón de expresiones políticas, entonces no me parecería raro que hacia el año que viene pueda presentarse a modo de un frente electoral, coalición electoral, donde cada uno desde su identidad aporte valores, dirigentes, experiencia para presentar la mejor oferta electoral, porque también creo que en esto hay que ser claro. Me parece que la ciudadanía nos dio un mensaje al PRO y a todos los partidos políticos. Se termina eligiendo entre dos. Digo, no, acá no hay lugar para generar una multiplicidad de ofertas electorales, porque en definitiva hasta resulta desordenado, si se quiere, para el elector. No termina viendo dónde su preferencia se tiene que canalizar. Entonces, no me parecería raro que se pueda confluir en una coalición electoral. Y en ese caso, digamos, deberían romper con la sociedad anterior, con algo que ya está de hecho casi, pero bueno, formalizar una ruptura con el radicalismo. No, me parece que no hay que hablar de ruptura. Hoy, si se quiere, en el ámbito legislativo, donde a mí me toca habitar o trabajar, si se quiere, viene de un bloque de Juntos. A mí me toca estar en una etapa donde cada bloque mantiene su identidad. No existe la figura de interbloque, como vos lo sabés reglamentariamente, pero aún así hay un montón de temas que hacen que la experiencia de los legisladores que venían trabajando, que hace que los temas que se trabajen muchas veces nos encuentra votando juntos y otras veces nos puede encontrar votando separados. Entonces, me parece que yo no apresuraría nada en hablar de ruptura. En todo caso, el devenir natural de las cosas irá ordenando él. Bien. En las últimas horas también, como tema de agenda, digamos, de la política provincial, se conoció que finalmente Petronas y la estatal YPF no van a instalar la planta de GNL en Bahía Blanca. Supongo que como presidente de la Comisión de Minería habrá seguido el tema y bueno, ¿qué reflexión terminas teniendo sobre esta, digamos, decisión final y todo el proceso que hubo? Yo digo en los últimos 2 meses, pero creo que también puede llegar a extenderse un poco más atrás. Por lo menos Kicillof decía que hace ya rato que se estaba trabajando en el tema. Terminó como ya sabemos. ¿Qué conclusión sacás? En principio una pérdida muy grande para la provincia de Buenos Aires, una oportunidad histórica en términos de inversión para la provincia de Buenos Aires, particularmente para la ciudad de Bahía Blanca. Nosotros como bloque político lo pusimos de manifiesto y en la última sesión se ingresó un proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera al RIGI. Si bien entendemos que debió ser el Poder Ejecutivo Provincial el que impulse el proyecto, se tomó la decisión viendo la distancia que el gobierno de Kicillof tomaba sobre el tema, donde buscaba más una confrontación política, quizás pensando en su posible campaña presidencial, que en defender los intereses de los bonaerenses. Entonces, cuando nosotros escuchamos que la provincia venía trabajando hace mucho tiempo, puede que eso sea cierto, no, obviamente no lo voy a negar o no lo voy a afirmar, pero lo cierto es que políticamente los gestos que venía dando no eran en pos de lograr que esa inversión la retenga la provincia de Buenos Aires. Río Negro adhirió rápidamente al RIGI como una señal política, porque la realidad,
que detrás de una inversión obviamente existe el análisis que haga el inversor, pero también existe el gesto político, y creo que ahí el gobierno de la provincia de Buenos Aires lejos estuvo de dar ese gesto. Incluso intentó manifestar como que se iba a enviar a la legislatura un RI bonaerense, no entendimos bien de qué se trató. Lo cierto es que hoy esa chance se perdió y finalmente una inversión de más de 30.000 millones de dólares que podría haber sido en beneficio de los bonaerenses, que podría haber sido en beneficio de un montón de economías regionales, hoy va a estar ligado en otra provincia. El gobernador dijo que la responsabilidad de esta decisión era culpa de Milei. Si yo a vos te pregunto por qué o quién es el responsable de que no esté... Yo creo que podemos enumerar la cantidad de culpas que el gobierno de la provincia le echa al gobierno nacional. Lo cierto es que me parece que en definitiva lo que no se hace cargo es de sus errores de gestión. Al gobernador lo eligió la gente para gobernar y defender los intereses de los bonaerenses, entonces nos parece que tiene sabor a poco siempre que existe una problemática que la culpa sea del gobierno nacional. Yo lo que veo es que en términos de gestión y de gestos políticos la provincia de Buenos Aires estuvo muy lejos de retener esa inversión, por lo menos lo que pudimos ver nosotros. Si detrás hubo un gran trabajo técnico, que no lo voy a afirmar ni lo voy a negar, no lo sé, pero en términos políticos no se vio una provincia proactiva en retener esa inversión que, ya te digo, no solamente es importante o pudo ser importante para la ciudad de Bahía Blanca, sino para todo el resto de la provincia. Bien, vos estuviste muy cerca de la gestión de Ezequiel Gali al frente de la Intendencia de Olavarría, ahora hay otra gestión. ¿Qué evaluación haces? ¿Cómo estás viendo el desarrollo de esta nueva gestión en Olavarría? Nosotros, respecto de la gestión que ingresó a partir del 10 de diciembre, lo que estamos viendo es que hay una pérdida grande en la calidad de los servicios de la ciudad de Olavarría. Más allá que uno puede juzgar que es poco el tiempo que ha transcurrido, lo que vemos es que en términos de servicio, cuando hablo de servicios hablo no solamente de lo que tiene que ver con la limpieza de la ciudad, el orden de los parques. Tuvimos un tema muy importante para la ciudad de Olavarría, estoy ya yendo estrictamente a lo local, que fue casi la caída de un contrato con el servicio de neonatología que el municipio mantenía con una clínica privada. Pero esto significaba que cualquier familia de la ciudad de Olavarría que vaya a tener familia y podía tener un problema de salud en su bebé, tenía cubierta la necesidad de neonatología. Este era un acuerdo estratégico entre el municipio y una clínica privada de la ciudad de Olavarría. Bueno, este contrato se cayó, el municipio tuvo que salir a resolverlo de alguna manera y lo extendió por 2 meses, pero ahí lo que se vio es que en esta suerte de ajuste que está llevando, en cortar contratos, lo que no está teniendo una mirada estratégica de cómo se realiza. Y por otro lado, lo que estamos viendo que en términos de recursos, los cuida y bien cuidados están, siempre y cuando sean en pos de mejorar la calidad de los vecinos, porque venimos de tener un aumento de tasas del 80% conforme el índice semestral del INDEC. Con lo cual, vemos un municipio que sigue percibiendo los ingresos, pero que en términos de calidad de servicio esto no se viene reflejando. Otra de las cuestiones que vemos como, si se quiere, hasta caprichosas, Olavarría contaba con un servicio de estacionamiento medido, para el cual hizo una correspondiente licitación pública, y los fondos que se... ¿Qué tenía? ¿El sistema que vende la Universidad de La No. Plata? No, otro. Olavarría tenía un sistema que se había diseñado y lo había puesto en licitación pública, lo había ganado una empresa, y gran parte, te diría la mayoría de esos recursos iba destinada a bomberos. Esto resolvía un problema estructural de bomberos en cuanto a equipamiento, en cuanto a necesidades que tiene la institución. Bueno, este sistema se dio de baja en la nueva gestión, se adoptó el sistema propuesto por la universidad, pero se quitó ese financiamiento a bomberos y se modificó por otro que hoy le está generando un montón de problemas, con lo cual la pregunta es si los cambios se realizan porque venían de otra gestión o si se están haciendo en pos de mejoras, porque la verdad que esas mejoras no se están viendo. Sostenés que solamente lo cambian porque eran de la otra gestión y no miran si funciona, si no funciona, si conviene o si no conviene. Al menos queda el interrogante si es porque había sido realizado por la gestión saliente
o si en realidad piensan en realizar una mejora del servicio, porque además eso generó que los empleados de la empresa saliente fueron ingresados como planta municipal, pero también esos empleados que quizás de primera medida mantuvieron la fuente laboral, sus ingresos se vieron totalmente afectados, porque no es lo mismo el ingreso que percibía en la empresa privada que hoy está percibiendo como empleado municipal. Bien, en cuanto a lo que es las perspectivas de futuro de la oposición, habíamos hablado al principio de cuáles son los alineamientos que se tienen que ir dando y demás. ¿Cómo ves vos las chances para la sección de ustedes para tratar de recuperar el municipio y en general para toda la provincia? Bueno, en términos seccionales, nosotros venimos de hacer un trabajo muy importante durante los últimos 2 años particularmente, y se ha sido competitivo en todas las ciudades donde nos tocó competir electoralmente. También hay que ser sinceros que muchas cuestiones van a depender de cómo se vayan rearmando las coaliciones. Lo que sí es cierto que muchos municipios no se lograron retener o no se logró llegar, muchas veces porque esta oferta entre La Libertad Avanza y Juntos quedó como dividiendo los votos, y en muchos casos, particularmente sucedió en la ciudad de Azul, donde en las primarias gana la candidata de Juntos, y en las generales esto no sucede, pero hubo una clara división en tercios. Y creo que volvemos al principio de la charla. Uno no puede definir el electorado, pero sí va a encontrar un electorado más emparentado entre el PRO, Juntos y La Libertad Avanza que con Unión por la Patria. Entonces, si esta oferta electoral se logra ordenar, se logra hacer frentes donde... O sea, que vos digamos, serías proclive a que haya un frente entre sector de La Libertad Avanza y PRO o Cambiemos. Yo creo que si están dadas las condiciones, porque también cuando uno elabora un frente electoral, también detrás de un frente electoral tiene que haber un programa de gobierno en común. Y ahí me parece donde es importante que la figura de los partidos políticos se sostengan, porque detrás de los partidos políticos siempre hay lineamientos políticos que uno busca plasmarlo en un programa de gobierno. Entonces, si se dan esas condiciones, creo que hasta lo más ordenado es que exista un frente electoral donde el mismo votante puede haberse referenciado e ir a votar, porque nosotros lo vimos en la calle, muchas veces pero si son parecidos, si son lo mismo, si tienen puntos en común, ¿por qué no se juntan? Bueno, entonces, me parece que eso hay que leerlo, pero hay que leerlo bajo ciertas condiciones que son las que se tienen que discutir de ahora en más para llegar con una oferta al 25 o al 27. Si yo te pregunto, ¿vos estás de acuerdo en términos generales con las medidas que está tomando Milei? ¿Vos qué me decís? Es muy amplia la pregunta. Yo creo que había medidas que eran necesarias, otras respecto de las que no las voy a compartir, y me parece que eso hace a la identidad, si se quiere, que uno quiere resguardar. Claramente el PRO está... No, porque si armás una coalición tenés que más o menos estar de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, que ya va a llevar 1 año y medio o 2. Eso seguro, pero no creo que dentro de las coaliciones todos estén de acuerdo con todos. Hasta me parece sano que eso no suceda, porque si no, en definitiva, se generaría una visión unidireccional. Y no creo que exista gobierno donde hoy confluyen distintas expresiones de poder, haya un pensamiento único. Me parece hasta si se quiere, saludable, porque hace a la discusión y quizás hace hasta las correcciones que pueda resolver el gobierno. Voy a un punto, si se quiere, para no esquivar la pregunta. Particularmente en lo que corresponde con la educación pública, no estaría de acuerdo en una, si se quiere, privatización o arancelamiento de
de las universidades públicas, si se quiere, para ponerme un ejemplo grosero, no estaría de acuerdo en ese sentido. Pero eso no quita que sean instituciones que deban ser transparentes en el uso de los recursos. Entonces, quizás el gobierno podemos estar de acuerdo en que se auditen ciertos recursos, pero no vamos a, por lo menos en lo personal, y creo que así lo han expresado muchos dirigentes del PRO, no se va a estar de acuerdo en un arancelamiento o una privatización de la educación pública, que es una de los estandartes de nuestra sociedad. Martín, y las decisiones que ha tomado Milei con respecto a dejar de enviar los fondos que mandaba la Nación en la época de Alberto Fernández a la provincia de Buenos Aires y que de alguna manera afectan el funcionamiento de la provincia, ¿a eso cómo lo evalúan ustedes? Bueno, ahí me parece que hay que dividirlo en dos. Tiene que ver, y en esto quiero ser claro, yo nunca voy a estar a favor de que se le recorten recursos que son recursos coparticipables a la provincia de Buenos Aires. Me parece que la provincia es necesario que cuente con los recursos para gestionarla, independientemente de quién la gestione. Lo que sí es cierto es que la provincia recibía un montón de recursos de manera discrecional, y ahí lo que sí vamos a discutir es el uso de esos fondos que venía haciendo la provincia. Me parece que una provincia con necesidades como tiene en términos de infraestructura, muchas veces esos fondos iban utilizados a programas que no tenían una finalidad de un mejoramiento en el tiempo, sino iban, se me ocurre ahora el tema de los viajes estudiantiles. A nosotros nos parece espectacular si una provincia estaría en condiciones de sostener viajes para estudiantes dentro de la provincia y fomentar el turismo, como ellos lo manifestaban. Ahora, hay un montón de problemas que son prioritarios que no se estaban resolviendo. Entonces, siempre voy a estar de acuerdo en que la provincia reciba los fondos, sobre todo los fondos coparticipables que le corresponden. Eso estaría ocurriendo, ¿no? O sea, eso no estaría siendo cortado. Entendemos que lo que tiene que ver con los fondos coparticipables es algo que se viene manteniendo. Sí, lo que la provincia venía recibiendo era una suerte de giros discrecionales que le permitían sostener otro montón de actividades. Ahí es donde, si se quiere, lo que habrá que rediscutir es el modo en que se distribuyen los fondos. Y además, en esta discusión también hay que ser claro. Cuando le tocó gobernar a María Eugenia Vidal, la gestión, lo primero que hizo fue exigir los fondos que le pertenecían a la provincia de Buenos Aires y tratar de gestionar mayor cantidad de recursos para mejora de la calidad de vida de los bonaerenses. Por una vía institucional, no por vía de... Por una vía institucional. Con esto te quiero decir, siempre, y reitero este punto muy importante, siempre vamos a estar de acuerdo en que la provincia reciba los fondos que le corresponden. Lo que me parece que hay que rediscutir es cómo la provincia viene utilizando esos fondos, porque la realidad, y sobre todo los que somos del interior, no vemos que las mejoras en términos de infraestructura estemos llegando. Pero a propósito de infraestructura, ahora también está cortada la obra pública, o sea que tampoco vamos a ver muchas mejoras. Vos sabés que ese es un tema que volvemos al principio, donde un gobernador le echa la culpa a la nación, porque nosotros del interior de la provincia de Buenos Aires, las rutas que tenía en ejecución la provincia, estaban paradas las obras muchísimo antes de que incluso se sepa quién iba a gobernar la nación en este nuevo periodo. Con lo cual me parece que... Es un tema de relato y de discurso, porque el gobierno anterior decía que tenía 3.000 y pico de obras en ejecución, por ejemplo. Me parece que le sirvió, creo que le sirvió de excusa, sobre todo un montón de obras que estaban frenadas. Nosotros en la ciudad de Olavarría teníamos una obra muy importante, como es la ampliación de la Facultad de Salud, que fue parada en el gobierno de Alberto Fernández. La Ruta 51, particularmente el tramo que une Azul y Tapalqué, hay la mitad del tramo estaba parado, literalmente parado, sin señalización, mucho antes de que se sepa si iba a gobernar Massa, Burrich, Larreta o Milei. Con esto quiero decir, la provincia creo que aprovecha un contexto para decir que es culpa de un gobierno nacional cuando se sabe, y los bonaerenses lo sabemos, porque no solamente en la Ruta 51, uno puede recorrer todas las rutas de la provincia y va a ver los carteles de 6x6, esos carteles que ponía la provincia, pero las obras estaban paradas ya en agosto, septiembre y a veces antes. Sí, pero ahora ya directamente es una decisión, digamos, firme, se para la obra pública. O sea, ahí no hay discusión, o sea, no hay opción para ver si sí, si no, si... Ya está, se paró, digamos. Eso en algún momento, ¿cómo ves que
poder salir de esa encerrona. Bueno, ahí creo que hay distintas. Hay obras que están siendo financiadas por crédito internacional, que esas obras debieran seguir o, en todo caso, volver a retomarse. Pero hay obras que estaban siendo financiadas por la provincia y particularmente lo que se hizo un parate son obras que la Nación dijo, voy a hacer una revisión y voy a decir qué obras son prioritarias y cuáles no para que se restituya. Bueno, en términos personales creo que la obra pública es algo que es importante, más allá que esto después se haga a través de convenios con privados, pero es importante, dinamiza mucho la economía. Particularmente vengo de una ciudad de Loma Negra. No solamente con Loma Negra, pero también un montón de pymes que trabajan en la extracción de piedra, claro, que dependen mucho de la obra pública, y eso dinamiza la economía no solamente de Olavarría, sino de la región y en general, porque también vemos que la caída en el despacho de cemento, la caída en la actividad industrial en general, requiere de cierto retome. Bueno, los especialistas dicen, primero había que ordenar la macroeconomía y después empezar a ver la luz al final del túnel. Confiamos en esa expectativa de que la actividad va a ir retomando, se va a terminar plasmando y bueno, va a haber una mejora para la actividad en general. Martín, te agradezco mucho. Probablemente en otra oportunidad sigamos y vemos si finalmente esto que se preveía o por lo menos se dijo se cumple o no y analizamos de nuevo la situación, si te parece. Bueno, Fabián, muchas gracias por la invitación y siempre a disposición.